Buenos días a todos, es un gusto verlos. Espero hayan pasado felices fiestas, feliz Navidad para todos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta mañana y haber podido disfrutar de estas fiestas y de toda la comida que seguro tuvimos. Bien, esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Les voy a pedir que hablamos nuestras Biblias en Génesis capítulo 41. En esta mañana estaremos leyendo del versículo 1 al 36. Génesis capítulo 41, versículos del 1 al 36. Y con esto nos vamos acercando cada vez más al fin de Génesis. Ya nos quedan 10 capítulos. Después de ya, que serán 8 años más o menos de haber comenzado a predicar desde Génesis y lo que falta. Pero gracias a Dios que Él ha provisto de su palabra y hemos podido estudiar este tiempo su palabra en este libro de Génesis tan precioso. Génesis capítulo 41, versículos del 1 al 36, dice la palabra de Dios: Y aconteció después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas, y las espigas menudas devoraron las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: Quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño tal como nos lo había interpretado. Así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, pacían en el carrizal. Pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: Los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto,
y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia de la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngaselo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exista 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Vamos a orar. Padre bendito y Dios todo soberano, nuestro Rey de reyes, Rey de todo el universo, de toda la creación, tú la sostienes y tú diriges todos los eventos que han transcurrido y que transcurrirán. Tú eres Señor de la historia. Y a ti damos toda gloria y honra porque hemos sido parte de ese plan de redención y tú nos has llamado en tu Hijo Jesucristo y nos tienes ahora aquí reunidos como iglesia para darte gloria y honra. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea conmigo al exponer tu palabra y sea con cada uno de los que escuchen este mensaje para que reveles tu gloria, tu soberanía a cada uno de nosotros y podamos entender que todas las cosas visibles y ocultas te pertenecen a ti. Y a ti damos gloria y honra por eso. Instrúyenos en esta mañana por medio de eso que tú estás haciendo en la vida de José y de Faraón, que tú hiciste en su tiempo, como tú mostraste lo que había de venir, demostraste a este rey pagano lo que tú harías. Amén. Muy a menudo tendemos a hablar de la soberanía de Dios y hasta qué punto podemos aceptar que Dios es soberano. Muchos creyentes no pueden aceptar el hecho de que Dios es soberano sobre la salvación porque dicen Dios no puede meterse con el libre albedrío. Otros creyentes no pueden aceptar el hecho de que Dios es soberano en las naciones y que Él realmente por su voluntad es quien pone y quita reyes. Y sí, podemos pensarlo de esta manera. Dios permitió y estableció a Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente nacional y Armando Ayala Robles como nuestro presidente municipal. Él lo ha establecido así soberanamente. Otros creyentes no pueden aceptar el hecho de que Dios es soberano sobre la historia de la humanidad, sino que Dios va reaccionando conforme las cosas van sucediendo. Pero tenemos que aceptar la realidad de que si Dios es soberano, Él es soberano sobre todo o no lo es en absoluto. Y al ver este pasaje, vemos la soberanía de Dios en cada asunto cotidiano, en cada asunto de la historia, acontecimiento y en la redención. Dios tiene total control porque Él es el Rey soberano del universo. Pero también este pasaje nos muestra la gracia de Dios para revelar su verdad hacia aquellos que la buscan. Dios va a obrar sus propósitos redentores en la historia de la humanidad y Él salvará a su pueblo. Por medio de José, Dios salvará a su pueblo escogido, que Él escogió desde Abraham, para que Dios aquí vemos que está poniendo el telón de grandes acontecimientos que tendrán lugar en la historia. Y Dios le mostrará a Faraón por medio de sueños lo que planeará hacer pronto. Y la única razón de por qué Dios puede predecir lo que va a suceder en el futuro es porque Dios es soberano. Y esto lo veremos en los sueños que Dios le muestra a Faraón, en la forma en que José es liberado y es traído frente a Faraón, y finalmente en la respuesta de José a Faraón. Recordaremos que José acaba de interpretar 2 sueños por la misma providencia y soberanía divina y que fueron cumplidos con exactitud. Y el copero, después de ser restituido a su puesto, como José le había dicho, se olvidó del pacto que había hecho con José por su interpretación. Pero Dios no se ha olvidado de José y, como veremos, Dios tenía planes que aún debían cumplirse. Y Dios le mostrará a Faraón por su misericordia lo que acontecerá en el futuro. Y aquí entramos en nuestro texto en esta mañana. Versículo 1 nos dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. En la ocasión pasada dejamos a José olvidado por el copero en la misma situación en la que él estaba.
sirviendo en la cárcel, en la casa del rey bajo Potifar, el capitán de la guardia. Y nos describe que 2 años han pasado desde que José interpretó los sueños del copero y el panadero, y él vio cómo se cumplió exactamente como les había interpretado. Y él estaba esperando la respuesta de Dios en medio de esta situación. Como observamos la ocasión pasada, José tenía esperanzas de que Dios iba a obrar por medio de estos sueños. Él sabía que Dios daba los sueños y también daba las interpretaciones. De tal forma que le pide al copero que se acuerde de él cuando esté delante de Faraón. Y tenía la certeza de que esto se iba a cumplir. Y le dice, acuérdate de mí. José sabía que Dios estaba obrando esos sueños para su bien, solo que aún no era el tiempo. Y en los últimos versículos vemos y leemos que el copero se olvidó de José. José bien pudo decepcionarse de las personas, y muchas veces así pasa. Las personas nos decepcionan, es una realidad, pero es cuando más debemos aferrarnos a Dios. José pudo decepcionarse del copero, pero fue cuando más se aferró a Dios. Y recuerdo, tenemos ese hermoso himno que dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Cuando tus amigos te desprecian, cuando te traicionan y te dan la espalda, es cuando más debemos sujetarnos a nuestro fiel y más grande amigo, Cristo Jesús nuestro Señor. Las personas no van a decepcionar, pero Dios nunca decepciona. José debió ser una persona de ferviente oración, y eso es lo que mantenía su fe constante. Cuando oramos, nosotros mostramos nuestra dependencia al Señor. Reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Necesitamos su ayuda para todo. Necesitamos su ayuda constante. Y al mismo tiempo, en la oración, reconocemos su soberanía. José debió ser ferviente en sus oraciones por 2 años. Recordemos que en su tiempo, Abraham esperó muchos más años por una respuesta de Dios, del Hijo prometido. Y luego Isaac tuvo que esperar por 20 años en oración. Y no importa el tiempo, Dios responderá y Él obrará soberanamente. Esa es nuestra confianza en el Señor y en su soberanía. Que Él obrará todo para nuestro bien, a los que Él ha escogido y llamado, como nos dice Romanos 8. Lo obrará todo para nuestro bien, aunque eso implique esperar. Aunque implique sufrimiento, tristeza, dolor, pérdida. Él obrará. Él obrará poderosamente nuestras vidas para nuestro bien. Y aunque no lo podemos ver detrás de escenas, Dios no ha dejado de obrar su voluntad. Y en su tiempo, Dios responderá. Y llegó el día, o más bien la noche, cuando Dios soberanamente respondió a José por medio de un sueño al rey pagano de Egipto. Y vean, ¿qué sueño es este que tienen? De hecho, 2 sueños bastante impactantes, dice el versículo 2. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, versículo 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí era un sueño. El uso de sueños en la instrucción de los incrédulos es interesante, como vemos en las Escrituras. Evidentemente, Dios usa este método de revelación porque era una lección en un idioma y una manera en la que podían entender. Como estudiamos la ocasión pasada, tanto los egipcios como los babilonios se especializaban en la interpretación de sueños. De hecho, eso era parte de su economía. Había quienes interpretaban los sueños y tú ibas y pagabas para que te interpretaran tus sueños. Era parte de cómo se manejaba la economía de estas 2 naciones, y por esto vemos que hay sueños proféticos de estos reyes de estas 2 culturas. Ahora es importante notar que Dios revela los sueños en base al contexto cultural de cada soñador. Recordarán al rey Nabucodonosor con su estatua de oro que hizo, que debía ser adorada, y el sueño profético que Dios le da es de una estatua de varios materiales. En ese contexto es importante notar eso también, porque ambos sueños eran culturalmente entendibles por los egipcios. Eran objetos
en los que ellos estaban familiarizados. El estar junto al río simboliza realeza. El rey estaba frente al río Nilo, algo común en la realeza, salir y pasearse cerca del río Nilo. El Nilo también representaba al dios principal de la panteología egipcia y era adorado como la fuente de la vida y la fertilidad. Y es de ahí donde vemos salen estas vacas gordas. Y tiene sentido eso en el sueño. Pero después salen de este río estas vacas flacas y feas, todo lo contrario a lo que serían sus creencias. Verán, las vacas y las espigas representaban la alimentación de Egipto. Egipto era considerado el granero del mundo antiguo. Ahora en este sueño hay algo que vemos distinto. Las vacas en Egipto comían casi sumergidas en el río por causa del calor y de las moscas. Y ese sueño presenta a las vacas paciendo en el prado. Hay una diferencia notable, una mejoría de lo que comúnmente era. Además, aunque ver vacas gordas no era tan común, las vacas son normalmente chonchitas, redonditas. Entonces estas vacas gordas estaban bastante bien alimentadas. Había algo de entender que iba a haber buena alimentación. Pero las que seguían debieron ser algo impresionante para Faraón. No solo flacas y feas, pero le comenta a José más adelante que jamás él había visto vacas así en todo Egipto. Y lo mismo pasa con las espigas, el alimento principal de Egipto siendo comido. Esto debió ser impresionante. No solo ver estas vacas flacas comerse a las gordas, lo que pareciera imposible, y todavía ver que después de habérselas comido seguían flacas y feas. Pero el hecho de que las espigas menudas y abatidas se comieran también a las espigas buenas cuando ni siquiera tienen boca. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se las comieron? ¿Cómo debió haber imaginado eso Faraón? Ahora, estos sueños fueron perturbadores para Faraón, tanto que movió a Faraón a buscar respuestas. Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó a Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Los magos, como con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no son aquellos que fueron instruidos en Hogwarts. No eran mágicos en ningún sentido, ni nada así. El hebreo, la palabra cartome, se traduce como mago, realmente es adivinador o astrólogo. Estos eran más bien aquellas mentes brillantes que leían las constelaciones. Los egipcios tenían una astrología muy avanzada y lo podemos ver en las pirámides de Giza y en cómo están alineadas con el cinturón de Orión, o al menos según los cálculos científicos estuvieron en algún tiempo bien alineadas. La cultura egipcia tenía muchos avances. Además recordaremos que una cultura donde los sueños tenían un gran valor y había personas que se dedicaban a la interpretación de los sueños. Y estos cartome que describe pudieran bien ser estos intérpretes. Según el significado de la palabra y la traducción de la Septuaginta, ellos descifraban jeroglíficos y leían los sagrados escritos. Esto nos describe quiénes eran estos magos. La otra palabra, Kaukom, significa simplemente sabio, habilidoso o astuto. Muy probablemente eran los consejeros de Faraón. Es decir, Faraón llamó a todos los que deberían de poder interpretar el sueño. Alguien debió haber dado luz a lo que estaba pasando con ese sueño. Y de hecho, como veremos, en la interpretación parecía algo muy obvio. Dios en su soberanía y providencia les debe haber cegado el entendimiento del sueño. Y lo sorprendente de esto que vemos de estos hombres es su honestidad. Ellos fácilmente con su habilidad pudieron haberle dado un falso significado a los sueños, dar una interpretación fabricada de este sueño y convencer a Faraón de que así era. O parece indicar que estaban tan cegados al entendimiento de estos sueños que todos llegaron al consenso de que no había interpretación para tal sueño y por lo tanto dice el pasaje, mas no había quienes lo pudiesen interpretar a Faraón. Dios en su soberanía ciega el entendimiento o abre los ojos tanto de creyentes como de incrédulos para sus planes redentores. Y bien, los sueños de Faraón no lograron mucho para José en sí, pero por medio de la frustración de Faraón, por su espíritu agitado que tenía, Dios en su providencia y soberanía, sobre todo, Faraón le comenta a sus magos y a sus sabios estos sueños
mientras el copero estaba presente delante de él. Recordaremos que el copero siempre estaba cerca de Faraón. Él tenía una posición privilegiada y también era uno de sus principales consejeros, como lo vemos en el caso de Nehemías. Y con la confianza que le tenía su copero, él escucha lo que el copero tenía que decir al respecto. Y este es el mismo copero que había estado con José y que providencialmente tuvo un sueño que fue interpretado por José y que le sucedió tal como José lo había interpretado. Dios obrando soberanamente. Aquel también que había prometido, o sea, el copero que había prometido sacar a José y hablar delante de Faraón acerca de él. Y ahora al ver a Faraón tan perplejo por sus sueños, los magos sin poder responder, y él recuerda su promesa a José de mencionarlo, y ahora es mejor que nunca para traerlo a mención y cumplir con su promesa. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Yo creo que no sería fácil para el copero traer de vuelta sus ofensas delante de Faraón. De hecho, muy probablemente no había comentado de José por la misma razón, pero ahora él tiene una fortaleza interna para mencionar sus faltas, y a veces cuesta. Aún en creyentes es reconocer nuestras faltas. A veces el orgullo puede más y no queremos reconocer cuando nos equivocamos, y más cuando es delante de la persona que ofendemos. Muchos incluso por esta misma razón de orgullo prefieren huir o taparse como tortuguitas en su caparazón. No quieren reconocer que están equivocados. Se apartan y cierran las puertas de quienes ofendieron para no ser recordados de sus ofensas en lugar de arrepentirse. Es nuestra naturaleza. Así que podemos ver providencialmente que el copero tiene el valor para recordarle sus faltas a Faraón, y él expone delante de Faraón para presentar el caso de José. Versículo 11. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Mira, Faraón, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando. Es un sueño muy perturbante, pero, versículo 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Dios en su soberanía establece lo que será antes de que suceda, y todo lo que se propone será hecho. Isaías 46:10 nos habla de esta verdad y dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Si Dios dice que algo sucederá, debes creerlo. Y además recordaremos que es José quien le comenta al copero que las interpretaciones le pertenecen a Dios. Y el copero no menciona que es Dios quien realmente dio la interpretación, como José se lo dejó en claro. Pero recordó el hecho de que tal como José lo interpretó el sueño, así fue hecho. Y esto lo hace con la intención de mostrar a Faraón que hay una respuesta a su problema actual, y al mismo tiempo para saldar su cuenta con José. Pero todo va caminando bajo la mano soberana de Dios. Y vemos la respuesta de Faraón a esta noticia del copero, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Aquí vemos ahora el cambio drástico en la vida de José. Por este evento, él saldrá del hoyo oscuro, del calabozo, y será alzado a una posición más alta a la mano derecha de Faraón por el obrar providencial de Dios. Él está en sus actividades diarias dentro de la prisión, y de pronto vienen guardias para llevárselo a preparar. Lo sacan, lo bañan probablemente, le cortan el pelo, le rasuran la barba, le ponen perfumito para que huela bien, le dan nuevas ropas. Él va ahora camino de la cárcel al palacio del rey. Y todo esto ahora está pasando porque Dios soberanamente está revelando a Faraón por medio de sueños lo que él va a hacer. De hecho, aquí vemos Proverbios 21:1.
Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige hacia donde Él le place. Verán, todo lo que se requería para cambiar la fortuna de José era un simple hecho de la voluntad de Dios. Y hoy mismo pasan estas situaciones donde decimos, es por suerte que tal cosa pasó, o ciertas circunstancias fueron accidentales, cuando en realidad es la soberanía de Dios obrando. De hecho, si meditamos en eso, no hay tales cosas como coincidencias, sino solo la ilusión de coincidencias, porque todo está bajo el plan soberano de Dios. Nada pasa por accidente en la voluntad de Dios, sino que todo lo que se propone Dios, Él lo cumple. Y vemos en este pasaje su soberanía en al menos 5 aspectos: en la salvación, en el tiempo, en los asuntos del mundo, en la historia y aún en reprender la idolatría en las naciones. Dios usa la coincidencia para rescatar a pecadores de la incredulidad hacia una fe salvadora. Y por estas casualidades es que el Evangelio tiene avances y el reino de los cielos es expandido. Pero por eso también como creyentes no hay oportunidades desperdiciadas mientras compartes el Evangelio, porque no sabes lo que Dios hará por medio de eso. La palabra de Dios no volverá vacía, sino que realizará el propósito por el cual Dios la envió. Así que Dios soberanamente obra en las circunstancias, pero también soberanamente obra en el corazón de los hombres. Y es por eso por lo que una persona puede creer y ser salva. Cada cristiano que ha sido salvo ha sido beneficiado del obrar soberano de Dios para llevar el Evangelio y luego la gracia soberana para abrir nuestros corazones. Y la liberación de José del calabozo es una imagen de nuestra salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. José es traído del olvido y del desamparo, de la esclavitud, y es llevado a la cima, exaltado. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando recibimos el Evangelio, Dios abre nuestros corazones para recibir el mensaje en fe y nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra del calabozo de la condenación. Desamparados, Él nos toma como hijos. Dios nos rescata, nos redime con su preciosa sangre. ¿Y sabes qué? Él nos glorificará un día para recibirnos en su presencia real. Y vemos, a José se le dan nuevas ropas, y algo que hemos notado es que cuando José tiene nuevas ropas, cosas buenas y luego cosas malas le acontecen. Pero como veremos, ya no serán malas, sino solo buenas. Y así también al creyente se le dan nuevas ropas, ropas ajenas de justicia, para vestir de justicia a aquellos que no pueden tener justicia propia delante de Dios. Y es la misma justicia de nuestro Señor Jesús con la que nosotros somos cubiertos. Nuestras viejas ropas son quitadas y nuevas ropas nos son dadas. Y se le viste a José con ropas dignas de la presencia de Faraón, y dice Isaías 61:10 que los creyentes son vestidos de ropas de salvación, envueltos en mantos de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Y así como José es alistado y preparado para ir a ver al rey, Dios, mediante esta vida y las circunstancias que vivimos, Él está preparándonos para un día también estar delante del Rey de Reyes. Vemos entonces Dios soberanamente salvando a José. Y no solo vemos su soberanía en la salvación, pero también vemos su soberanía en el tiempo. La salvación a cada persona llegará en el tiempo señalado por Dios, y la salvación de José llegó en el tiempo señalado por Dios. Como veremos en la interpretación de José, este asunto Dios lo hará pronto. Y muchas veces así es. Queremos la respuesta inmediata. Queremos ver lo que Dios está haciendo hoy. Dame respuesta. Y Dios dice, no, 2 años más. En 2 años más te daré respuesta. Dios tiene sus tiempos perfectos para obrar en nuestras vidas, tanto la salvación como bendición, como pruebas y tribulaciones. Todo llega en el tiempo perfecto del Señor. En el tiempo del Señor tenemos que aprender a esperar en esos tiempos, no en los nuestros, sino en los tiempos del Señor, porque Él soberanamente intervendrá en el mejor de los tiempos, aunque para nosotros no pueda ser así. Y más si lo pensamos,
todo obra para nuestro bien, pero mayormente todo Dios lo obra para su propia gloria. Entonces Él sabe mejor que nadie cuándo es el tiempo correcto para hacer las cosas. Imagínate que el copero hubiera salido y al día siguiente le menciona a Faraón acerca de José y Faraón lo saca libre. Entonces, ¿quién recibiría la gloria? El copero. El copero tuviera la gloria por la liberación de José. Mas ahora, por medio de los sueños y su interpretación, la gloria es para el Señor soberano. Todo a su debido tiempo. Ahora, otro lado en lo que vemos la soberanía de Dios, no solo en la salvación de creyentes, pero también Él es soberano sobre los asuntos cotidianos del mundo. Y lo vemos en cómo Dios está usando a Faraón, quien era el rey más poderoso de su tiempo. No solo para salvar a José de la prisión, pero para sus propósitos redentores futuros. Aún el hambre que vendría, Dios soberanamente puede hablar de algo que no ha sucedido, porque Él lo hará suceder. Y así vemos que todas las cosas arriba en los cielos y abajo en la tierra son hechas en cualquier lugar y en cualquier tiempo conforme a la voluntad de Dios. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Él es soberano para salvar y Él es soberano para gobernar. Y eso me recuerda a lo que veíamos en la escuela dominical. Él gobierna para salvarnos y Él nos salva para gobernar. Y a veces vemos su mano soberana en los asuntos del mundo mediante convencer el corazón de personas a veces influyentes en el mundo, así como veíamos en Proverbios 21:1 y así como vemos con los sueños de Faraón. Dios es soberano en los asuntos del mundo, en las elecciones de los reyes, presidentes y gobernadores. Él es soberano sobre la economía y sobre todas las cuestiones cotidianas en el mundo. Pero otra forma de ver la soberanía de Dios es en el cambio de la historia. Vendrá esta hambruna y Dios es quien la está planeando en su tiempo. Y verán, a veces vemos las catástrofes mundiales como actos de Dios. Y sí lo son. Son actos de Dios. Como Faraón verá, los eventos de sus sueños van a suceder. Tanto que José le dice en el versículo 32, la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y Dios, por medio de esto, está cambiando el curso de la historia por medio de esta hambruna que vendría. Y aún mientras Génesis continúa, los eventos de los sueños de Faraón nos muestran que no solo Dios está en control, pero también nos recuerda el propósito de por qué Dios está guiando la historia. Qué maravilloso es saber que el Dios de la historia no solo conoce las cosas antes de que pasen, sino que las dirige para cumplir sus propósitos y sus promesas. Él es el escritor de la historia. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Daniel 2:21. Y hay hechos universales que son pasados por alto por algunos historiadores. Que el propósito de Dios al gobernar la historia es que su evangelio sea predicado en todo el mundo y la salvación de su pueblo escogido para la gloria de su gracia. Eso es lo que pasa con la historia y el mundo no entiende esto. Tomemos por ejemplo el primer siglo antes de Cristo con el surgir maravilloso del Imperio Romano. Tienes a Julio César y después de él tenemos a Augusto. Y Roma vino a dominar el mundo mediterráneo y un buen historiador secular resaltará los efectos que eso pueden tener y tienen ahora en la política, en guerras, en el comercio, incluso en leyes y arquitectura. Aquí tenemos un arquitecto y dos abogados que nos pueden decir al respecto. Tuvieron que estudiar algo acerca de Roma. Pero el cristiano ve sobre las mismas situaciones y reconoce que todo eso es verdad, pero reconoce también la mano soberana de Dios. ¿Sabías que la Pax Romana fue lo que Dios usó para extender su evangelio por todo el mundo? ¿Qué estaba haciendo Dios en el primer siglo antes de Cristo? Él estaba poniendo el telón para el primer siglo después de Cristo. Estaba poniendo el camino en los sucesos siguientes. Estaba estableciendo un lenguaje común, de donde sale el griego koiné, el cual se escribió el Nuevo Testamento.
Ellos hablaban una misma lengua entre las distintas culturas y había un gobierno estable en la cual se podían enviar cartas y hacer juicios, etc. Era Dios trabajando soberanamente en la historia para la propagación del Evangelio de Jesucristo. Ahora, Dios es soberano sobre la historia y nos tenemos que preguntar, ¿por qué vendrá esta hambruna? ¿Por qué Dios le está revelando este sueño profético a un rey pagano? Y podemos ver varias respuestas. En primera, la preservación del pueblo de Egipto, quienes serían instrumentos de Dios para mostrar su poder. El pueblo egipcio tenía que ser preservado por los propósitos redentores de Dios, porque en ellos Dios mostraría su poder a las naciones por medio de las 10 plagas y la grandiosa liberación del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. En segundo lugar, es para fortalecer y engrandecer a la nación de Egipto para ser instrumento de esclavitud de su pueblo. El pueblo egipcio tenía que crecer en economía y poder, y por medio de esta hambre que vendría, y Dios revelándole a Faraón lo que él iba a hacer, Dios estaba fortaleciendo a los egipcios para poder esclavizar a los hebreos en un tiempo futuro, tal como Dios le dijo a Abraham que sucedería con su descendencia, que sería esclavizada. En tercer lugar, tenemos la preservación del pueblo escogido de Dios. José está en Egipto. Él va a sobrevivir esta hambre. Pero Israel y sus otros 11 hijos morirían de hambre. Ellos no están en esta nación. De hecho, José reconoce la mano soberana de Dios en esto. De que él fue enviado para preservar la descendencia de Israel. Dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Génesis 45:7. Todo tiene que ver con el propósito redentor de Dios. Y así la historia se mueve hacia su principal y más sublime punto, la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. El propósito del gobierno de Dios es para su propia gloria, por la propagación de su evangelio y la expansión de su reino por medio de la salvación de pecadores. Entonces, no solo Dios es soberano para hacer la historia, también es soberano, en cuarto lugar, para reprender la idolatría de Faraón. Ahora, noten también que al ejercitar su gobierno soberano, Dios está confrontando la idolatría de Faraón. El Señor interviene en la historia, en los asuntos del mundo, específicamente aquí con Faraón, para confrontar y amonestar su pretensión idólatra. Verán, Faraón se consideraba a sí mismo y por lo de su pueblo como un Dios en forma humana. Y lo vemos aquí incapaz de discernir sus propios sueños, de poderles dar significado. Vaya deidad que tenemos aquí con Faraón. Y como vimos en los sueños, su Dios del Nilo, sus magos, sus sabios y Faraón como una supuesta deidad mostraron una incompetencia al verse rebajado a buscar la ayuda de un esclavo encarcelado hebreo, el único sirviente del único Dios vivo y verdadero en todo Egipto. Y Faraón confiesa a José, versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. En todo Egipto, ni los magos, ni los sabios, ni yo mismo, no hay nadie que lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y el hecho de que Dios gobierna eventos del mundo como hambrunas y otros desastres, eso no quiere decir que su pueblo sabe lo que Él está obrando. Debemos tener cuidado. Y es vergonzoso cuando un huracán golpea una ciudad y hay grandes desastres y sale el líder cristiano o religioso diciendo, es que fueron castigados por sus pecados, hubo juicio para ellos. Y que Él está obrando sus propósitos como si lo pudieran entender. No tenemos derecho a hablar de esa manera. No sabemos cuáles son los planes soberanos de Dios en tales eventos y acontecimientos desastrosos. Y a veces, uno de esos propósitos es para humillar a un pueblo orgulloso. Lo mismo pasó con Faraón y lo mismo pasa hoy. Pero un caso particular que podemos recordar, que Dios en su soberanía reprende a un Dios falso, lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 5. Al principio del capítulo, Israel tiene una gran batalla contra los filisteos y pierden. Y el resultado de esa derrota es que los filisteos toman el arca del pacto y el arca del pacto es traída en el templo de su dios falso, Dagón, como un trofeo. Y al punto de eso,
el punto de eso era decir que el dios Dagón era mejor que el dios de los israelitas, porque los habían derrotado. Y eso es lo que el mundo a veces cree, que tiene sus victorias sobre Dios y sobre su iglesia. Y pudiera parecer así, pero no entiende que el verdadero Dios es soberano sobre todo. Y lo cómico de esto son los siguientes versículos en 1 Samuel 5. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez Dagón había caído en su rostro sobre tierra delante del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Es casi cómico cómo seres humanos mortales tienen que levantar a su Dios para luego terminar postrado ante su trofeo y todo quebrantado. Y es lo mismo que pasa aquí. Dios soberanamente le está dando un sueño profético a un rey pagano para humillarlo y traerlo al arrepentimiento y traerlo a la fe en el Dios verdadero. Y Faraón responde de la manera que muchos no lo hacen. Incluso podemos ver el Faraón de las siguientes generaciones que va a rechazar a Dios a pesar de todas las catástrofes que le llegan. 10 plagas para ser preciso. Deja ir a mi pueblo. No. Deja ir a mi pueblo. No. Deja ir a mi pueblo. No. Pero este Faraón decide aceptar la ayuda de un joven hebreo y de su Dios. Y su respuesta es llamar a José para el testimonio dado a él por la evidencia disponible de que él ha interpretado sueños. Dios estaba con él. Potifar también pudo haber dado testimonio. Dios estaba con él. Él interpreta sueños y pide a José por la interpretación de sus sueños. Pero y ahora, ¿cuál fue la respuesta de José ante Faraón? Conociendo acerca de la soberanía de Dios, en el versículo 16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José nos muestra que no depende de él la interpretación. Así como le mencionó al copero, la interpretación le pertenece a Dios. Y es solo Dios quien puede dar respuesta a Faraón. En el versículo 17, Faraón recuenta el sueño ahora a José. Y vemos algunas ciertas diferencias en cómo lo relata. Algunas notas más marcadas que antes. Pero en general es el mismo sueño de las vacas y las espigas. Y en el versículo 25, José responde con la interpretación. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Con esto vemos también que Dios es soberano aún en los sueños y en sus interpretaciones. Y él le dijo José al copero: de Dios son las interpretaciones. Ahora, José le comenta que son el mismo sueño. Tienen el mismo significado. Y al explicar el sueño, el número de vacas y espigas equivalen a años. Como observamos, las vacas gordas y las espigas llenas representan 7 años de abundancia. Y luego observamos obviamente el mismo patrón. Las vacas, 7 vacas feas vacas flacas y feas, y las 7 espigas menudas, que son 7 años que representan extrema escasez. Versículo 28 le dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Aquí vemos que el hambre que viene se comerá la abundancia que hubo prácticamente. Eso es lo que representa que las vacas flacas se comieran a las vacas gordas y que las espigas menudas se coman a las espigas hermosas. Parece bastante obvio si lo consideran. Versículo 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. José hace el énfasis de por qué fue tan perturbante el sueño. Era algo era algo urgente, algo de urgencia. Dios le está mostrando a Faraón qué es lo que Dios hará. Y todavía le confirma porque Dios envió 2 sueños con el mismo significado. Versículo 32.
Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y por medio de esta interpretación que José le está dando a Faraón, Dios está revelando una porción de su plan redentor. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de extrema hambruna. 14 años ya planeados por adelantado por Dios para sus propósitos redentores, que podemos luego verse desarrollarse en el libro de Éxodo. ¿Y cómo Dios puede planificar el futuro? Porque Él es soberano sobre la historia. Él es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia. De hecho, Dios ha sido soberano aún desde antes, porque fue Dios quien envió a José a Egipto precisamente para darle esta interpretación a Faraón. Y como José sabe que Dios es soberano para revelar la interpretación de los sueños, Él es digno de recibir toda la gloria. José marca a Faraón de dónde viene la respuesta. Verán, muchos inmediatamente les pica el recibir el honor. Y vemos cómo incluso el copero presenta que fue José quien interpretó el sueño. Ninguna mención de Dios. Lo mismo pasa con algunos predicadores que se sienten orgullosos por sus mensajes, en lugar de darle la gloria a Dios. Y José, con sus nuevos vestidos, bañado y peinado, todo el crédito que le ameritaron, él rehúsa totalmente tomar el crédito. Él le da toda la gloria a Dios. Si ven, no es José quien le dice a Faraón lo que sucederá. Más bien, lo que Dios va a hacer, Dios lo ha mostrado a Faraón. Eso debe de recordarnos que no vivimos para nosotros mismos. Nosotros debemos dar testimonio a la verdad delante del mundo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Para esto nació, le comentó a Poncio Pilato. Para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. No nos corresponde a nosotros levantarnos o hacernos impresionantes con nuestra elocuencia, sino de glorificar a Dios con lo que podemos hacer para Él. Glorificar al Dios de la Biblia, mostrando la verdad y el poder y la gracia de su palabra. Solo Dios es el soberano revelador de la verdad y la gloria es solo para Él. Entonces José revela la interpretación del sueño, dándole la gloria solo a Dios. Y aún más, José no solo da la interpretación, también le da un sabio consejo como parte de su respuesta a Faraón, versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José sabe que está hablando de parte de Dios en este asunto, así que habla con valentía en la presencia de Faraón. Él sabía que hablar así delante de Faraón, quien se consideraba a sí mismo una deidad, podía meterlo en un asunto muy grave. Eso también debe de recordarnos, no solo de hablar la verdad, sino de hacerlo con coraje, con valentía, con esfuerzo, con audacia. Muchos cristianos le tienen miedo a los líderes terrenales o a aquellos incluso que se oponen a las verdades de las Escrituras. Pero el Señor nos manda a esforzarnos y ser valientes, y debemos ser audaces en la predicación del Evangelio de la gracia. Por eso el apóstol Pedro nos manda a estar siempre preparados para presentar defensa de la fe con mansedumbre, con humildad. Estar firmes en las convicciones en las que creemos. Y audazmente proclamar la verdad delante del mundo, que demanda la misma pregunta que Pilato le demandó a Jesús. ¿Qué es verdad? Y decir con audacia, la verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Y eso fue lo que José hizo. Habló audazmente el plan de Dios en forma de un sabio consejo que, según la interpretación, era el mejor plan posible. Él habló como un siervo representante de Dios y fue librado de todo temor porque el perfecto amor del Señor estaba con él. Y bien, este sabio consejo era para bendecir y preservar la nación de Egipto para los propósitos redentores de Dios. Había una gran bendición en Egipto, que en sí era también
bien administrada, sería de bendición para las ciudades vecinas, y muy probablemente José pensó también será de bendición para su familia. Y creo aprendemos un excelente principio de administración en las finanzas. En los tiempos de abundancia, ahorra lo más que puedas para que en tus tiempos de escasez no te falte. José le provee a Faraón un panorama completo económico para hacerle frente a aquella emergencia que la nación enfrentaría en 7 años. Y el hecho de apuntar a un solo hombre sabio, un buen administrador, proveería seguridad, tomando medidas adicionales al contemplar bien la administración ante distintas situaciones que pudieran surgir. Y Faraón lo reconoce como un sabio consejo en los siguientes versículos. Ahora, no solo le da la interpretación como algo favorable, también el consejo es favorable para bendecir Egipto y que Egipto no perezca de hambre. Y eso es lo que José le dice a Faraón, y con esto termino. Versículo 16, no esté en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Otras versiones dicen una respuesta favorable. Y la palabra aquí que usa es la palabra shalom. Y según el contexto es una muy buena interpretación, porque vean que esta respuesta de José es antes de que Faraón le cuente su sueño. ¿Cómo sabía que este sueño era favorable? Como le dio al copero, y no una de perdición como le dio al panadero. Porque José estaba viviendo en la voluntad de Dios, y José conoce la voluntad de Dios, y Dios le debió haber revelado que esto sería para bien. Entonces dice el texto que Dios le daría una respuesta de shalom, de paz. Y Dios dará esta respuesta. Dios dará paz. Y eso es lo que obtenemos, la bendición de creer en la palabra de Dios. Dios soberanamente la da. Y si la recibimos humildemente, en fe, tendremos paz para con Dios. Es lo que clamaban los ángeles cuando el Salvador vino al mundo. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué? Y en la tierra paz. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. El apóstol Pablo en Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es nuestra paz, el príncipe de paz. Solo por medio de Jesús podremos tener un verdadero shalom. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa es la única y verdadera paz que nuestras almas necesitan, y su nombre es Jesús. Ahora, Dios proveyó a Faraón no solo de la advertencia de lo que sucedería, sino también la manera en cómo evitarlo. Así también Dios nos ha advertido del juicio futuro que vendrá. Y cómo creyendo en el Hijo de Dios, en Jesús, podemos evitar la condenación certera del juicio final. Esa es la gran catástrofe que le espera al mundo entero, la condenación. Y el juicio vendrá pronto a todo hombre. Ese día ya está determinado por el sabio consejo soberano de Dios y no hay forma de huir de él. Pero Dios ha provisto su paz. Él ha provisto el camino, Él ha provisto la verdad y la vida para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Y así como José esperó por su liberación durante el tiempo de su aflicción, así también podemos confiar en la soberanía de Dios, de guardar su palabra, de continuar en oración. Liam Golliger escribe lo siguiente: los asuntos de Dios con Faraón son un recordatorio útil para nosotros que líderes, políticos y aún dictadores no son quienes hacen la historia. Repito eso. Líderes, políticos y aún dictadores no son quienes hacen la historia. La historia está en las manos de nuestro soberano Dios. Qué consuelo es saber eso y saber lo que Dios está haciendo. Porque sabemos que el Evangelio tendrá éxito. Y sabemos también que Cristo regresará al final de la historia. Él cumplirá sus propósitos.
y traerá juicio y condenación a los que no creyeron, más a los que creyeron en su nombre será paz eterna. ¿Y cuál debe de ser nuestra respuesta a estas verdades? Debemos aprender a esperar en el Señor. Proclamemos a Cristo. Vivamos vidas que adoren el Evangelio. Seamos la sal de la tierra y mostremos la luz al mundo. Ahora, nosotros podemos ser testigos de Dios, testigos del poder de Dios en Cristo para salvación. En medio de la oscuridad, la soberanía de Dios es una luz brillante. Donde no hay esperanza, solo la confianza en el Dios de la historia es suficiente para saber que hay un propósito mayor en todo lo que acontece. Qué consuelo es saber que Él es Dios soberano. Qué confianza nos da que Él es soberano para gobernar y Él es soberano para salvar. Amén. Padre Dios bendito, tú eres eterno, tú eres majestuoso, pero también tú eres soberano. Tú tienes todo el dominio, todo el imperio. Tuyos son todas las cosas y todas las cosas por ti existen. Y tú pones en el corazón de los hombres el hacer. Y te pedimos que tú obres en cada una de nuestras vidas, sigas obrando conforme a tu promesa, sigas obrando el bien y nos sigas moldeando la imagen de Jesucristo. No dejes de estar con nosotros, por nosotros y en nosotros, en cada uno de los que estamos en esta iglesia. Te pido por aquellos que no pudieron estar hoy, que tú les bendigas y los cubras. Te pido también por aquellos que han de ser salvos. Yo te pido que tú añadas nuevos. Sabemos que tú tienes grandes propósitos para nosotros y queremos estar preparados para obrar y andar en toda buena obra que tú has preparado para nosotros. Tú eres Dios soberano. Tú eres nuestro Rey. Tú eres el Dios, Rey soberano del universo. Y en ti confiamos y en ti esperamos. Ayúdanos a ver esto y entenderlo. Ayúdanos a ver cómo José pudo esperar esos 2 años pacientemente. Nosotros nos desesperamos continuamente y queremos las cosas hechas rápidas. Ayúdanos a saber esperar en tus tiempos. Ayúdanos a poder confiar en tu soberanía y entregarnos totalmente a ti. A ti sea toda gloria, toda honra, todo dominio y autoridad por siempre y para siempre. Amén.